El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. 2 boletos para Aida. 2 de mayo de 1972. Solo tenemos que ampliar nuestro concepto sobre la causalidad para poder excusar todo y perdonar todo. Antes de comenzar, permítanme leer algo de las Escrituras. El capítulo 25 del Génesis nos dice: En tu vientre yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El primero es el hombre del sentido. Estoy mirando esta habitación y todo lo que hay en ella. Y ese es el hombre sensorial. Mi percepción normal de los objetos corpóreos, como esta habitación y su contenido, se llama sentido percibido. Lo que aún no está presente, pero lo percibo, a eso le llamo imaginación. Ese está destinado a gobernar. Ese es el segundo hombre, el Señor de los cielos. El primer hombre es de la tierra, un hombre hecho de polvo. El segundo es del cielo. Estamos aquí en este mundo, y este es el mundo del estado dual que ya existe dentro de cada niño al nacer. Por un lado, tenemos el hombre físico, el hombre de polvo, y por otro lado tenemos el hombre espiritual, el hombre de la imaginación. Y este es el hombre inmortal. Cuando veo esta imagen de la dualidad del hombre, y como todas las cosas son creadas por este hombre oculto, perdono todo lo que hace el hombre físico en el mundo. Porque el hombre físico es solamente un estado. Un ser está interpretando todos los papeles. El ser que interpreta el papel del ladrón es el mismo ser que interpreta el papel del juez que juzga al ladrón. El asesino y el asesinado son 2 papeles diferentes, pero el ser interior es uno solo. Permíteme explicar todo esto con una simple historia. Hace unos 8 años estaba en Nueva York por un mes. Y 2 de mis hermanos, Victor y Lawrence, vinieron a pasar 2 semanas conmigo. Se hospedaron en el mismo hotel. Querían ver todo lo que pudieran durante su visita. Así que les compré 14 entradas para espectáculos. Incluso iban 2 veces al día, por la tarde y por la noche. Querían ver todo lo que podían durante esas 2 semanas. Pero lo que mi hermano Lawrence más quería ver era la nueva presentación de Aida. Pero todos los periódicos decían que las entradas se habían agotado desde el mismo momento en que se declaró que era una nueva presentación. Naturalmente la presentación iba a tener la misma música, la misma partitura, pero una nueva escenografía, o algo nuevo. Y esto capturó la imaginación de todos los amantes de la ópera, y todos querían ver a Aida. Así que la presentación que mi hermano más quería ver era Aida, pero los periódicos tenían esos anuncios enormes que decían: no hay ni un solo asiento disponible. Vengan a comprar asientos para los otros espectáculos. Me refiero al antiguo Teatro de la Ópera, cerca de la calle 40 y Broadway, e iba desde Broadway hasta el número 7, el antiguo Teatro Metropolitan. Así que esa mañana salimos. Le dije a Vic que no importaba, que íbamos a almorzar de todos modos, y que fuéramos a comprobarlo. Llegamos, y en el exterior había unos enormes anuncios. No hay asientos para Aida. Estaban pegados por todo el edificio del Metropolitan. Entré y había 3 colas hacia 3 ventanillas que vendían entradas para toda la temporada. Pero no había asientos para Aida. Me puse en la primera fila. Era una fila muy larga. Entonces vi que la tercera fila se movía más rápido que la primera y la segunda, así que me puse en esa fila.
Todos se movieron rápidamente. Llegamos a la ventana, pero no teníamos ninguna esperanza de conseguir entradas. Pero antes de salir de mi habitación de hotel, simplemente asumí que ya tenía las entradas para mis hermanos. Yo no quería ir. Ellos querían verlo, así que asumí que ya les había regalado las 2 entradas. Me puse en esta fila y se movió rápidamente hacia la ventana. Cuando llegamos allí, a la ventana, un hombre alto y rubio, debe haber medido al menos 1,95 m, estiró la mano por encima de mi cabeza y desvió la atención del vendedor, haciéndole una pregunta. Mientras el que estaba delante de mí compraba asientos, no para Aida, porque estos estaban agotados. Está comprando 2 asientos para alguna otra ópera. Después de haber desviado la atención del vendedor, se marchó. Este hombre empujó algunos billetes debajo de la ventana. Mientras el vendedor miraba el dinero, el tipo rubio y alto ya está ahora en la puerta. Le había dado los billetes cuando el vendedor de repente dijo, solo me dio $3, no lo que me tenía que haber dado, y mencionó el dinero que debería haberle dado. Ante eso, el vendedor se quedó desconcertado. Me di la vuelta y grité al rubio alto. Le dije, «Señor». Grité tan fuerte que se tuvo que parar. Se dio la vuelta y yo le dije, «Vuelve aquí que te llaman». Volvió como un niño pequeño al que llevan a la fuerza por la nariz. Volvió y dijo, «¿Qué pasa?» Y el vendedor dijo, «Esto es todo lo que me dio, 2 billetes de $1». Él dijo, «Oh no, fueron 2 de 10». Le dije, «No, yo estaba aquí, vi lo que hiciste. Le diste 2 billetes de $1, eso es todo lo que le diste». El hombre estaba atónito, estaba completamente aturdido y no sabía qué hacer. Le dije, «Estuve aquí, vi exactamente lo que pasó». Entonces abrió su cartera y había un montón de billetes de $1. Tenía un billete de $20 y 2 billetes de $10. Le dijo al vendedor, «¿Cuándo descubrirás tu error de que te he dado 2 10?» Y el hombre le dijo, «Al final de la temporada». Y con eso se acabó todo, y el hombre entonces sacó el dinero y pagó las entradas y tomó de nuevo sus 2 billetes de $1. Entonces le dije al vendedor, «Quiero 2 asientos para Ida esta noche, y los quiero en el centro. Los quiero centrados». Me dijo, «Sí, señor». Y cogió 2 billetes de lo que se llama el VIP. Siempre guardan algunas entradas. Cuando se agotan las entradas, en realidad siempre se guardan unos cuantos asientos para la gente muy importante. Yo no soy una persona muy importante, pero le salvé de la pérdida de $20, y rápidamente sacó los 2 asientos y me dijo, $20. Le di los $20, volví y les di los 2 asientos a mis hermanos. Ahora, hablemos del estado llamado ladrón. Estos 2 hombres habían elegido ser ladrones en su mundo. Son estafadores. Y esto tiene sentido. Dios creó todo con un propósito, incluso a los malvados para el día del desastre. Lean esto en el capítulo 16 de los Proverbios, en el 4º verso. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del castigo. El día del desastre no tiene por qué ser una guerra. Yo estaba preocupado por cómo conseguir estas entradas. Ese fue un momento problemático para mí. Simplemente supuse que las tenía, y jugué mi parte en mi imaginación antes de salir de mi habitación de hotel. Que mis hermanos iban a ver esta noche el espectáculo de Aida, la nueva presentación de Aida. Entonces, 2 que ya se habían entregado al estado de un ladrón tuvieron que entrar en la fila. Tomé la primera fila y luego pasé a la tercera porque se movían más rápido. Así que ellos vinieron a mi fila y jugaron su papel maravillosamente. Si no hubieran hecho lo que hicieron, no habría recibido esas entradas, porque no soy un VIP. Pero el hombre me miró a los ojos y vio un hombre honesto, porque según él soy un hombre honesto,
que le salvó la pérdida de $20. Así que rápidamente sacó los 2 asientos y me los dio. Pagué por ellos, no me los dio gratis. Yo quería pagar por mis asientos, pero no se podían comprar. Decía, agotados, 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 por todo el Metropolitan Opera. Se podía leer en las paredes y en un anuncio en el periódico. Las entradas para ida están agotadas. Y yo fui ese día y conseguí esos asientos justo en la fila central. 2 asientos centrales para mis 2 hermanos, porque un hombre había interpretado su papel estupendamente. Se había entregado al papel del estafador. Y a él le resulta fácil ganarse la vida siendo un estafador. Hasta existen escuelas que enseñan a la gente a ser ladrones. ¿Lo sabían? Salen de la escuela y se dedican a esta profesión. Entonces ese es su papel y lo interpretan a la perfección. Algún día, tú también interpretas tu papel maravillosamente, y uno de ellos podría ser decisivo para que consigas lo que quieres en este mundo. Yo quería 2 asientos para ida, y si no fuera por un estafador, no hubiera tenido esos 2 asientos. Así que viene a la fila donde yo estaba, se adelanta, y justo cuando llegué a la ventana, él coloca su mano sobre mi cabeza para desviar la atención del vendedor, y el que está delante de mí, que está comprando 2 asientos, no para ida, porque es imposible conseguirlos, pero está comprando 2 asientos para otro espectáculo. Y saca 2 billetes de $1 en vez de 2 de 10. Y entonces, el vendedor empieza a gritar, y yo me doy la vuelta como si estuviese inspirado. Usé todo mi tono de voz, y grité, Señor, vuelva aquí. Tenía que volver, así que volvió como un niño pequeño, y se puso a mi lado y me miró, pero no se atrevía a hacer nada, así que le dije, no le has dado nada más de lo que te está mostrando ahora. Le has dado exactamente lo que te está mostrando, porque yo estaba aquí y lo vi todo. Estaba indefenso. No podía golpearme, era más alto que yo. Yo mido 1,70 y él puede que tenga 1,90 o más. Un rubio fuerte y robusto, pero era impotente en mi presencia cuando le llamé de vuelta. Solo interpretó el papel, así que ¿no debería perdonarle? Hay infinitos estados en este mundo. Todo lo que tienes que hacer es olvidarte de los estados. Juega tu papel, y todos los estados necesarios para que tu parte se cumpla estarán presentes en el momento en que los necesites. Así que fuimos a almorzar, y mi hermano Lawrence y Víctor tenían sus entradas, y esa noche fueron a ver a Ida. En tu vientre yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el segundo, y el segundo hombre es el hombre del cielo. Ese hombre es tu propia y maravillosa imaginación humana, que es Dios. No hay otro Dios. Ese es el Señor del cielo. El hombre exterior que lo viste está bajo la obligación de cumplir las órdenes del hombre interior. Todo el mundo está entrando en estados infinitos. Para entender este mundo, debes pensar a nivel de los estados. Él ha hecho todo para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. No tienes que pensar en quién hará ese papel. Olvídate de quién lo hará. Nunca había visto a ese hombre, nunca había visto a su socio en el crimen. Esa fue su elección en la vida. Hay algunos que han elegido ser carteristas para el resto de su vida. Si son atrapados en el acto, eso es parte del juego. Ellos han elegido jugar ese papel. Hay otros que han elegido papeles para interpretar, como el señor Hoover, que acaba de partir de este mundo. Él eligió ese papel. Y hay otros que eligieron otros papeles. Sabiamente o no, entramos en estos estados, pero cuando el hombre interior comienza a despertar, elige su parte sabiamente. Todo depende de nosotros. Todo lo que quieras ser en este mundo, puedes serlo, si tienes en cuenta que solo son estados.
Te trasladas al estado porque el ocupante del estado no se diferencia del ocupante de cualquier otro estado. El que jugó el papel ese día del estafador para conseguir 2 boletos por $2 en lugar de $20 e ir a la calle y venderlos por $15 y hacerse unos cuantos dólares rápidamente, él también es Dios. Dios está interpretando todos los papeles. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro concepto de causalidad para disculpar todo y perdonar a todos en este mundo. Yo le perdoné porque fue decisivo para conseguirme los 2 asientos que deseaba. Si él no hubiera jugado ese papel en ese momento, yo no habría conseguido mis entradas. Pero antes de salir de la habitación del hotel, simplemente supuse que mis hermanos tenían sus asientos y que iban a ver a Aida, y volvían a casa muy encantado. Así que fuimos allí, sin esperanza. A mí no me preocupaba ninguna esperanza. Había 3 largas colas que estaban vendiendo no solo para el espectáculo de la noche, estaban vendiendo para el espectáculo de la tarde y para toda la temporada, y con 1 mes de anticipación, hasta 2 meses de anticipación. Todos estaban disponibles, y había 3 colas y 3 ventanillas abiertas. ¿Qué me hizo pasar a la tercera ventana? El Padre en mí. Él sabía quién iba a jugar cada papel, porque todos están en estados, y mi ser más profundo es plenamente consciente de todos los estados que hay en el mundo. Si puedes interpretar un papel para ayudarme en la realización de mi sueño, lo harás. Si necesito un ladrón, debe haber un ladrón en alguna parte. Era un ladrón y jugó el papel del ladrón mucho mejor que el papel de un hombre honesto, para que yo pueda obtener los 2 asientos. Si hubiera interpretado el papel de un hombre honesto, entonces el vendedor me habría dicho, no, porque no soy una persona importante y por lo tanto no hay entradas disponibles. No hay entradas disponibles. Se vendieron todas las entradas, pero no se vendieron todas. Y el ladrón hizo posible que yo consiguiera las 2 entradas. Así que cuando veas esto, perdona a todos los seres del mundo. Absolutamente todos. No debería perdonar a ese hombre que intentó robarle $20 a ese vendedor, cuando hizo por mí lo que nadie más podía hacer. Podía ir a todos los intermediarios de Nueva York, y ninguno podía conseguirme 2 asientos. Podría ir a cualquiera, y no podrían conseguirme 2 asientos para mis 2 hermanos. Quería que tuvieran la alegría de ver la nueva presentación de Aida. Así que fui yo mismo, y en mi imaginación ya tenía los asientos, y en realidad tuvo que ser un ladrón el instrumento que me consiguiera 2 asientos. ¿No debería perdonarlo por el papel que jugó? Se dirigió a la puerta, este hombre gigantesco, y volvió a mirarme, pero no tuvo el valor de acercarse y golpearme. Había algo en mí que le hacía ver en su propia mente, así que, a pesar de su altura y su fuerza, no se atrevía a golpearme, porque yo hablaba desde el nivel más profundo de mi conciencia. Así que no le condené. Él interpretó el papel que tenía que interpretar, y al interpretarlo, yo conseguí los asientos. Todo lo que tenemos que hacer es ampliar un poco nuestro concepto de causalidad para perdonar todo en el mundo, para excusar todo en el mundo. Solamente están interpretando sus partes. ¿Quieres un trabajo mejor? ¿Quieres tener más dinero en este mundo? O lo que sea que tú quieres tener. Es posible que un ladrón te ayude a conseguirlo, y lo harás sin saber que lo está haciendo. No lo juzgues, no lo condenes. Simplemente acuérdate de que tengo recursos y medios que el hombre físico no conoce. Mis recursos, los del hombre interior, no se pueden entender. Simplemente avanza suponiendo que ya has logrado lo que ahora es solo un deseo en el mundo exterior. Pero en tu interior, concéntrate en el deseo como si ya se hubiese cumplido. Así que esta noche es una noche de prácticas. ¿Sabes lo que quieres?
exactamente lo que quieres? Si lo sabes, haz lo mismo que hice yo al conseguir los 2 asientos. Haz lo que hice cuando no pude casarme con la mujer con la que deseaba casarme. Simplemente asumí que ella dormía allí y yo aquí, cerca de ella. Luego, en una semana, mi esposa hizo un acto que sin duda debo perdonarle. Ante los ojos del mundo, ella fue condenada por tomar algo sin pagar por ello. Sin embargo, gracias a ese acto, yo obtuve mi libertad. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿No seré yo? Si hay algún culpable, soy yo. Si hay algún culpable en este mundo, es Dios. No hay nada más que Dios. Dios está haciendo todo en este mundo. Él creó todo en este mundo. Si en mí, Él es el segundo hombre, y el segundo hombre es mi imaginación, y eso es Dios. Entonces el hombre es toda imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios. Yo, en mi imaginación, dormía como si estuviera felizmente casado con una mujer que las leyes del estado de Nueva York decían que nunca podría conseguir debido al matrimonio con mi primera esposa. Y en una semana, ella verificó un acto duramente por la sociedad. Sin embargo, ella fue el instrumento para obtener mi libertad y casarme con la mujer que ahora es la madre de mi hija. Entonces, ¿cómo puedo culpar a la que realizó el acto? Ella estaba en un estado. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Lo hice simplemente asumiendo que ya era libre y felizmente casado con una mujer con la que el estado de Nueva York dijo que nunca podría casarme debido a estas antiguas leyes que restringían mi deseo de conseguir la libertad. Aprende a perdonar a todos en este mundo. Todos interpretan su papel. En mi caso, yo he visto ladrones, a todo tipo de personas que interpretan su papel. Fueron instrumentos en el cumplimiento de mis deseos. Así que, ¿cómo puedo condenarlos? El último grito sobre la cruz. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalos, porque todo el vasto mundo está interpretando un papel, hasta que se despierta en ese cuerpo que está interpretando el papel, y lo está haciendo automáticamente, sin saberlo, para alguien que está despierto y sabe exactamente lo que está haciendo. Y así todos interpretan su papel, porque Dios es el mismo Dios en todos. No hay dos dioses, solo hay un Dios. Ese Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Cuando dices yo soy, eso es Dios. Esta noche ve y afirma audazmente que eres el hombre, que eres la mujer que quieres ser, y vive con esa suposición como si fuera verdad, y deja que todos estos estados dormidos hagan su parte. Permíteme decirte que a pesar de lo que parecen ser, están profundamente dormidos. No saben lo que hacen. Creyó que sabía lo que hacía. Entró en mi fila e interpretó su papel. Yo podía haber permanecido en la primera fila y esperar, y nadie habría hecho ese papel allí. Me moví a la otra fila, y aquí viene él. ¿Y cómo podría condenarlo? ¿Cómo podría sentir otra cosa que agradecimiento? Le diría gracias, porque ha interpretado el papel que debía interpretar como una obra de teatro. Alguien entra en una obra de teatro, se levanta el telón, y aquí viene el monstruo. Y lo interpreta maravillosamente, y el público sisea y lo condena. Si se condena el papel, ¿dónde está el autor? Que busquen al autor, porque él escribió el papel. Si hay algún elogio, dáselo al autor. Si hay alguna crítica, dásela al autor. Interpreté un papel antagónico en una obra en Broadway, y si no recibía silbidos cuando salía al escenario, si no me silbaban, pensaba que no estaba haciendo bien mi papel. Pero diría que el 99% de las veces, cuando salía y empezaba a interpretar mi papel, el público silbaba. Entonces sabía que estaba actuando muy bien. Estaba interpretando bien el papel, porque era un papel antagónico, y el público no podía contenerse, especialmente durante los espectáculos matinales cuando había niños allí. Había muchas madres y niños.
y no podían contener sus emociones y siseaban. Y yo sabía que estaba interpretando bien el papel, y a mí me emocionaban con sus silbidos, porque yo solamente estaba interpretando el papel escrito para mí. En este maravilloso mundo, somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10. Entonces abrió su cartera y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20 y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo, y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto, que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos esos asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de este ser dual dentro de ti, en tus miembros yacen 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una la dominará, pero la más joven reinará sobre la mayor. En este maravilloso mundo, somos una infinidad de estados, y cada uno de nosotros se encuentra en un estado. Pero el único ser en un estado es también el único ser en todos los estados. Solo hay un actor. Dios solo actúa, y está en todos los seres y en los hombres existentes. Él está en todos los estados, y su nombre en todos los estados es Yo Soy. Alguien elige el papel y quiere ser un ladrón. Piensa que es más fácil que levantarse e ir al trabajo, y seguir trabajando todos los días. Cree que para él es mejor vivir esa vida. Él ha elegido esa parte si lo hace deliberadamente, o puede haber caído en ella por el hábito de otros, y entonces es sin querer. Pero también pagará el precio. Eso es lo que tiene que considerar. Pagará el precio porque la parte tiene un precio, pero a pesar de eso, puede ser útil en la realización de tu sueño. Esto sucedió, yo diría que hace unos 7, 8 años. Era tan posible en mi mente. Mis hermanos pensaron que yo era muy valiente por hacer lo que hice con este gigante encima de mi cabeza. No se trataba de valentía. En ese momento vi lo que hizo. Y cuando le digo, no es cierto, yo vi lo que hiciste. Dejaste $2 y allí están. No dejaste ningún billete de $10.
Entonces abrió su cartera, y vi todos estos billetes de $1, muchos billetes de $1, una de 20, y un par de $10 al lado. Y entonces sacó los de $10 y los puso en la caja. Y tomó los billetes de $1. Y luego volvió a la puerta con el otro compañero suyo, y me miró como si pudiera haberme matado, pero no pudo pegarme. No pudo. Ese día no pudo pegarme, porque estaba hablando de un nivel completamente diferente. Y en ese nivel, cuando supe que iba a conseguir mis asientos, eso fue lo único que me importaba. Y conseguí los 2 asientos. Y el vendedor dijo, sí, señor. Y me trató como si yo fuese el presidente. Él pensó, este es un hombre honesto que le salvó 20. Solo estoy interpretando el papel. Yo solo quería 2 asientos esa noche, porque eso es único lo que no podía regalarles a mis hermanos. Ya tenía todos los asientos comprados para ellos, para todos los espectáculos de Broadway, durante las 2 semanas, noche tras noche, tarde y matinés. Tenían muchos espectáculos que ver. Así que te digo, si eres consciente de esta dualidad dentro de ti, en tu vientre hay 2 naciones, razas rivales desde su nacimiento. Una dominará, mas la más joven reinará sobre la mayor. El más joven es el que realmente reina, y el más joven es tu imaginación. El mayor es el hombre del sentido. Estos son los hechos. Estos son los hechos de la vida. ¿Cuál es mi cuenta bancaria? Debo más de lo que la cuenta bancaria tiene ahora. Ese es el juicio de Esaú. Ahora Jacobo deposita 50 veces más de lo que hay ahora. En mi mente, he depositado 50 veces más de lo que hay en la cuenta. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. No sé más de lo que sabía cuando me fui a la Ópera Metropolitana. ¿Cómo voy a comprar asientos si los periódicos me dicen que no se puede comprar un asiento? Un gran anuncio. Ahorra tu tiempo, no vengas. O que hay otros asientos disponibles, pero no para Aida. Y yo quería entradas solo para Aida, y los obtengo gracias a un ladrón. El hombre debe buscar en la memoria, buscar y destruir las causas del mal, por muy lejos que estén. Ir al pasado y reproducir una escena del pasado en su imaginación como él quisiera que hubiese sucedido la primera vez, a esto le llamo revisión. Y la revisión da como resultado la revocación. Cambiar nuestras vidas significa cambiar el pasado. Las causas del presente mal son las escenas no revisadas del pasado. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo. Su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la proyección de su estado de conciencia. Tiempo de siembra y cosecha. Capítulo 1. El extremo de una cuerda dorada. Te doy el extremo de una cuerda dorada. Hazlo un ovillo, te llevará a la puerta del cielo, construida en el muro de Jerusalén. Blake. En los siguientes escritos he tratado de indicar ciertas formas de abordar la comprensión de la Biblia y la realización de tus sueños, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Muchos de los que disfrutan de los viejos versículos familiares de las Escrituras se desalientan cuando intentan leer la Biblia como lo harían con cualquier otro libro, porque de manera bastante excusable no entienden que la Biblia está escrita en lenguaje simbólico. No saben que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia,
Entonces ellos desconciertan sus cerebros por un tiempo, y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus metáforas, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo con las Escrituras, nosotros nos dormimos con Adán y nos despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Génesis 2:21. Si Adán o el hombre genérico está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como están registradas en las Escrituras, deben ser un sueño. Solo el que está despierto puede contar su sueño, y solo el que entendiera el simbolismo de los sueños podría interpretar el sueño. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La Biblia es una revelación de las leyes y las funciones de la mente, expresadas en el lenguaje de ese reino indefinido al cual vamos cuando dormimos. Porque el lenguaje simbólico de este reino indefinido es muy similar para todos los hombres. Los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de este libro, sin embargo, no es darte una definición completa de los símbolos bíblicos o interpretaciones exhaustivas de sus historias. Todo lo que espero haber hecho es indicar el camino por el cual es más probable que tengas éxito en la realización de tus deseos. Lo que sea que desees, puede obtenerse solo a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación, en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido, que al ser apropiado significa éxito para ti. Este reino, este Edén, tu imaginación, es más vasta de lo que crees, y su exploración te compensará. Yo te doy el extremo de una cuerda dorada, tú debes hacerla un ovillo. Capítulo 2. Los cuatro poderosos. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y tenía cada uno 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos están en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados, no están separados uno del otro como los dedos de tu mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente, y difieren unos de otros en función y carácter, pero no son 4 seres separados habitando el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos se pueden equiparar con los 4 caracteres hebreos, caracteres aquí, que forman el misterioso nombre de 4 letras desde el poder creativo y combinando en sí mismo las formas pasada, presente y futura del verbo ser. El tetragramaton es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre. Yo soy. Las 4 funciones creativas en el hombre, extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales, cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas, y un hombre en su tiempo actúa diversos papeles.
El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo, tal como, ojalá fuera exitoso. Desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben de alguna manera ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir, ojalá fuera exitoso. Eso es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él mentalmente construye una escena lo más natural posible de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Las tareas del director son ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención centrada exclusivamente en la acción, que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios, la imaginación humana, el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo en la imaginación la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatizada visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realidad objetiva sin la cooperativa atención, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido. Los 4 poderosos son los 4 cuartos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, el que devuelve la imaginación errante al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era robo ser igual a Dios. Filipenses 2:5. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los 4 cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del hombre. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre. Y todo lo que el hombre contempla, aunque aparece afuera, no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle sobre los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de sí mismo. La criatura quedó sujeta a la vanidad,
para poder hacerse consciente de la individualidad y sus funciones, ya que, con la conciencia de la individualidad y sus funciones, puede actuar con un propósito. Él puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y llora a un Dios objetivo para salvarlo de su propia creación. Oh Señor, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de ejecutar juicios sobre los demás. En cambio, él reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores y son incapaces de cambiar su obra, del mismo modo que los actores tampoco pueden cambiar la imagen en la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido, y los cuatro poderosos arrojarán una sombra de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus varias partes en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo, y debido a su relevancia, son atraídos en su drama. Ellos jugarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron las partes que actúan. Esto lo hacen porque, tú, Padre, estás en mí y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:21. Yo estoy involucrado en la humanidad, somos uno. Todos estamos jugando las cuatro partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las cuatro funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como un hombre. Su objetivo debería ser más alto, porque Dios solo a dioses acepta como compañía. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados en las Indias Occidentales Británicas para pasar unas vacaciones. Sin saber que habría dificultades para obtener un pasaje de regreso, no reservé el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados, descubrí que solo había 2 barcos operando en las islas. Uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación de abril. Unos días más tarde, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Yo lo observé con mucho cuidado y decidí que este era el barco que deberíamos tomar. Regresé a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía si navegáramos en ese barco. Me senté en un sillón de mi habitación para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados, tomamos una lancha a motor o un bote de remos hacia lo profundo en el puerto cuando nos embarcamos en un gran barco de vapor.
Sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interior de salir del pequeño bote y subir por la pasarela del barco. La primera vez que lo intenté, mi atención vagó después de que llegué a la parte superior de la pasarela. Me traje de regreso e intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación, hasta que llegué a la cubierta, y volví a mirar hacia el puerto, con el sentimiento de una dulce tristeza al partir. Estaba feliz de regresar a mi casa en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la hermosa isla, a nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar por la pasarela, en el sentimiento de que estaba navegando, me quedé dormido. Cuando desperté, realicé las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía de barcos solicitándome que fuera a su oficina y recogiera nuestros boletos para la navegación de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había elegido recibir la cancelación y por qué yo, al final de una larga lista de espera, iba a tener la reserva, pero todo lo que la gente pudo decirme es que esa mañana se había recibido un cable desde Nueva York, ofreciendo un pasaje para 3. Yo no fui el primero al que llamó la gente, pero por razones que no pudo explicar, los que ella había llamado dijeron que ahora les parecía inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra, la navegación en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, jugué los 4 personajes más importantes de mi drama. Como productor, decidí navegar en un barco específico en un tiempo determinado. Interpretando el papel del autor, escribí el guión. Yo visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé yo mismo, el actor, en esa acción imaginaria de subir la pasarela hasta que esa acción se sintió completamente natural. Hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse, en el mundo exterior, a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Le conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una señora del público me contó cómo inconscientemente había usado la misma técnica cuando era una niña. El episodio ocurrió en Nochebuena. Ella se sentía muy triste y cansada, y con lástima por sí misma. Su padre, a quien ella adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía la pérdida en esta época de Navidad, sino que además la necesidad la había obligado a renunciar a sus planeados años de universidad e ir a trabajar. Esta lluviosa Nochebuena, ella se dirigía a su casa en un tranvía de San Diego. El tranvía estaba lleno de alegres conversaciones de jóvenes felices que iban a sus casas para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de quienes estaba a su alrededor, ella se paró en la parte abierta delante del carro y puso su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del auto, esto es lo que se dijo a sí misma. Esta no es la sal de las lágrimas lo que yo saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, este es el Pacífico Sur, y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, ella construyó lo que ella imaginaba ser la Cruz del Sur. Ella se perdió en esta contemplación, por lo que todo se desvaneció alrededor de ella. De pronto ella estaba al final de la en casa. 2 semanas más tarde,
recibió un mensaje de un abogado en Chicago que tenía $3,000 en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa con instrucciones de que estos bonos se entregaran a su sobrina si ella no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar al viento. Un oficial de turno le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur», y mirando hacia arriba, vio la Cruz del Sur como ella lo había imaginado. En los años intermedios tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de manera constructiva, pero como lo había hecho inconscientemente, no se daba cuenta de que había una ley detrás de todo. Ahora que comprende, ella también está desempeñando conscientemente sus 4 papeles principales en el drama diario de su vida, produciendo obras para el bien de los demás y de ella misma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Juan 19:23.